Samuel. Hasta después de muerto, Dios regaña a Samuel y le dice: ¿por qué lloras al que yo desprecié? Entonces había un problema y una situación en Israel. Los filisteos, la palabra filisteo significa palestino, para que tenga claro, el problema de Israel con los palestinos no viene desde ahora. Y usted debe saber que ahí en el contexto, cualquiera que estudia la Biblia a fondo, se da cuenta que había una situación de guerra discordante, porque esta gente tenía más de 300,000 personas, tenían carros a caballo, estaban llenos de pelea, y aquellos tenían 3,000 hombres para pelear. 3,000 contra 300,000 no es nada. Contra 30,000 carros, tenían armas de guerra, y los del pueblo de Israel, por causa de una orden de los filisteos, no tenían herreros en Israel. Les habían quitado los herreros. Y no podían hacer espada ni podían hacer lanza. No tenían armas. Una de las cosas que pasa con Cuba, por la cual Cuba no se puede liberar, es porque en el año 59, cuando la revolución o los comunistas triunfaron, ellos desarmaron al pueblo. Todo el que tenía un arma se lo quitaron. Dejaron al pueblo sin arma. Cuba es una isla. No tiene costa con nadie, no tiene vida con nadie, nadie entra en la frontera, solamente los que están adentro, así que ellos gobiernan desde adentro y toda la frontera está vigilada. No hay quien traiga un arma, a no ser que se la roben policía, gloria a Dios, o que se metan en la FARC, que sí ha habido casos, pero son muy pocos. Entonces, un pueblo que no tiene armas, no tiene cómo defenderse, porque las armas las tiene el gobierno. Eso fue lo que prácticamente hizo el pueblo filisteo. Dijo: yo no quiero que ellos se levanten contra nosotros, así que los voy a desarmar. Porque el problema no es, si lo llevamos al contexto, que la gente se vaya de la iglesia o no, sino que a veces en la iglesia están como que no tienen ningún arma para lidiar con el problema que tienen. Parece ser que no tuvieran poder para lidiar con las situaciones donde se encuentran. Parece ser, en el pasaje se dan cuenta ustedes de que el pueblo de Israel no tenía espada ni lanza. En ese tiempo, esas eran las armas más poderosas que había. Estaban desarmados totalmente. Y un pueblo desarmado contra un pueblo que viene acicalado con todo, ya prácticamente tenían la desventaja, gloria a Dios. Lo único que pasaba era que Saúl todavía había querido tener victoria contra los filisteos, y Jehová estaba a favor del pueblo. Diga: Jehová está a favor del pueblo. Diga: Jehová está a favor del pueblo de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso? Jehová está a favor del pueblo de Dios. Ahora, lo que yo quiero que usted lea conmigo es que en medio de una batalla así, ya hay algo que estamos casi que en desventaja, porque no es lo mismo un hombre con un arma que alguien que está desarmado. ¿Cuántos saben eso? Alguien que tenga una espada, alguien que tenga un cuchillo, alguien que tenga un arma blanca contra alguien que no tenga nada. La mayoría de las veces la otra persona que está desarmada está en desventaja. Dice amén usted. Eso es lo que pasaba con Israel. No había herreros, habían quitado los herreros para que no hubieran armas. Cuando no hay un herrero, no le entrega armas al pueblo. Cuando no hay alguien que se meta en la batalla, cuando no hay alguien que sepa hacer una espada, cuando no hay alguien que sepa hacer una lanza, entonces todo lo que se habla en la iglesia es pasividad, es echarle la culpa al desánimo, al problema, aguantando problemas y calamidades, y la gente no se hace espada para guerrear contra el diablo de parte de Jehová. Cuando no hay guerrero, el pueblo está hostigado. Silencio sepulcral. La iglesia de hoy en día se ha consumado, se ha puesto en una manera que aguanta todo lo que le pase, y no hay quien levante un altar para decir: yo declaro, yo decreto, yo ordeno en el nombre de Jesús que los demonios tienen que soltar lo que ellos han tenido. Cuando no hay espada, no hay palabra. Así que hay mucha gente que puede estar en la iglesia, pero le faltan las armas de guerra. A su nombre. Hay gente que puede estar en la iglesia, pero no tiene cómo luchar contra el vicio. Hay gente que está en la iglesia, pero no tienen cómo luchar contra la pasividad. No tienen cómo luchar contra la apatía. Así que hay un montón de gente que lleva años en la iglesia, pero no tienen espada ni tienen lanzas. Hay gente que dice: ay, pero yo
parte. Yo no estoy hablando de ninguno de ustedes, estoy hablando con el mundo cristiano evangélico. Pero hay gente que no tiene espada, no tienen una palabra, y dicen, ellos no se ven como hombres de guerra. Y la Biblia dice que esta lucha no es contra sangre ni carne. Esta lucha no es sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Cada uno tiene una guerra, yo tengo la mía. Es más, yo no puedo esperar que usted guerree conmigo. Yo tengo que hacer mi propia guerra. Cuando usted se va de aquí, de este lugar, usted tendrá que orar por su familia. Usted tendrá que orar por su casa. Usted tendrá que orar por su economía. Hoy le mandé a los líderes 4 cosas que sabemos que hay que cuidar. Número 1, mi relación con Dios. Usted es quien lucha por su relación. No hay amén, pero yo quiero darle una oportunidad. Usted lucha por su relación con Dios. Por eso hay veces que no tiene deseo, pero ahí arrastrado tú te pones a orar y Dios te escucha. Dice amén. Usted lucha contra sus debilidades. Todos tenemos alguna debilidad. Dice amén. Todos tenemos algún temor, todos tenemos alguna lucha. Pero usted y yo estamos para luchar. Si no hay quien te dé, si no hay un herrero que te dé la victoria, que te diga cómo tú tomar, usted se queda como el pueblo de Israel que no tenían cómo luchar. Gloria sea al Señor, porque sabemos que aquí hay gente que te va a empujar para que tú hagas la guerra. Y Dios te está dando una espada en esta hora. Alguien tiene que tener una palabra que es una espada para vencer al enemigo. A su nombre. Usted tiene que saber tomar esa espada. La Biblia dice en el libro de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios comparado con una espada. Por eso cuando hay palabra hay espada. Dice amén. Cuando hay una palabra en tu espíritu hay una espada que te está ayudando. Y yo quiero que usted valore eso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Levante su mano. Yo creo que hay eficacia de Dios para nosotros hoy. Hoy Dios nos da a nosotros una palabra. Y con una palabra tú vas a vencer al enemigo. Porque la palabra de Dios es para vencer al enemigo. La palabra de Dios, según la Biblia, Efesios capítulo 6, es el único arma de guerra junto a la oración que Dios nos dejó. Todo lo demás en el arma espiritual, uno es el casco, otro es el yelmo de la salvación, otro es el peto para protegerte del enemigo, otro es el cinto de la verdad, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, ese es para aguantar cuando te mandan los dardos de fuego. ¿Sí o no? Pero no dice para soportar, dice para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque todos nosotros sabemos que un escudo, ¿cómo va a apagar los dardos? Primero tiene que pararlos, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que el enemigo manda un dardo? No vaya a la iglesia. No aceptes esto. Cuando te levantas en la mañana, si tú te guías por el teléfono antes de orar, usted no ora en todo el día. La gente tiene que saber que hay una lucha ahí, por eso tenemos que tener fe. Diga fe. Y la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Levante la palabra de Dios. La mayoría de la gente le cuesta trabajo tener su Biblia. Perdóneme que yo diga esto. ¿Sabe por qué? Porque la tienen en el teléfono, como yo también, y en los tablets, en todos los lugares. Pero aquí hay un híbrido de palabra con mensajes, anuncios. Es más, tú puedes estar leyendo la Biblia y te sale una mujer cantando. ¿Sí o no? No me digas que no, que yo también lo tengo aquí. Claro, yo pagué no sé qué más hay pagado de a mí, me quitaron los anuncios. Y hay que pagar $6 a la semana. No sé si usted está dispuesto a pagar 24 al mes o algo así. Pero escuche, no es lo mismo tener la palabra. Y cuando no hay palabra, la gente, por supuesto, no tiene espada. Si no hay un herrero que te insta a leer la Biblia, si no hay un herrero que te insta, que andes con las saetas en las manos, por eso yo no me canso de que la gente lo haga. Y cuando pienso que no hay nadie, después se le están metiendo todo el mundo. Ahora tengo que pagar de nuevo Zoom, porque Zoom lo tenemos que pagar $170 al año para poder tener Zoom abierto. Ya se me venció. Ahora tengo que volver a meterle ahí los $170 para poder llamar a la gente y poder por Zoom dar las clases y todo lo demás. Usted debe saber una cosa. Tiene que haber herreros en la iglesia que nos inste a la espada y a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque no le guste a la gente, porque cuando no hay oración ni hay palabra, ¿sabe lo que va a pasar? Lo que pasa es que la gente no tiene cómo defenderse. ¿Con qué te vas a defender contra el maligno? ¿Con qué?
Si no hay ningún arma humana que nos pueda defender, sino las armas espirituales. Alguien alaba a Dios si puede. Las armas espirituales de Dios son las que Dios nos dejó. Entonces este tipo de problema que hubo confrontó a Israel, porque todo el pueblo de Israel, bendito sea el Señor, todo el pueblo de Israel estaba temblando. ¿Cómo estaban? Y le voy a decir algo, hoy hay gente que no quiere salir ni de la casa por tantos problemas que hay. Que si fulano, que si mengano, que si ciclano, que si el hielo, que si no el hielo. Dicen, el hielo está suelto. Es la era del hielo, dicen. ¿Cómo se dice hielo en inglés? Ice. Y dígale que está a su lado, el fuego va a derretir el hielo. Diga esto, diga conmigo, diga, el fuego va a derretir el hielo. Alguien tiene que aplaudir aquí, gloria a Dios. Se acabó la era del hielo. Yo pienso que el año que viene vamos a tener mucha mayor bendición. Gente que no quiere salir. Yo estoy entre personas los martes y otros días que son bien nice, de allá de Centroamérica. Todas esas personas, aquí tenemos algunos también que nos ayudamos. La gente está con esto, pero yo le traigo esa palabra, le digo, confía en la palabra. Confía en tu espada y confía en la oración. La oración es como una saeta. La oración llega a lo lejos. ¿Alguien dice amén? Israel pasó por un problema tan grave que hicieron cometer una locura a un hombre que apenas comenzaba. Saúl no era sacerdote. Saúl era un rey. Él no podía meterse a ofrecer sacrificio a Jehová, porque el que le tocaba sacrificar era a Samuel, que era su padre. Pero Saúl tomó la atribución. Cada vez que veo eso, y esto lo enseño con respeto, a mí no me pasa aquí, pero esto lo enseño con respeto. Cada vez que veo uno que quiere hacer algo que Dios no le mandó a hacer, eso es un fracaso total. La verdad es esta. Yo no tengo ese problema y estamos hablando con franqueza, los que estamos aquí los líderes, pero hay lugares que la gente toma atribución que no tiene que tomar. Y usted se va a dar cuenta que al final eso no funciona. Coré, Abirán y Natán eran hombres de Dios, eran gente que salieron de Egipto, eran familias de Dios, pero ellos dijeron a Moisés, Jehová también habla por nosotros. En otras palabras, tú dices que tú eres el llamado de Dios, pero nosotros también Dios nos está hablando. Y voy a hacer lo que Dios me dijo. Y ahí el Señor se le apareció. A los tres con su familia se los tragó la tierra. La idea central es que Saúl se tomó una atribución que no le tocaba. Y en la guerra espiritual hay algo que usted debe saber. Usted haga lo que le toca. Voy de nuevo. Usted haga lo que le toca hacer. Y los que están al frente tendrán que hacer la parte. 7 días tenía que esperar a Saúl. Y al 7º día se desesperó y no sabía que detrás del sacrificio que él terminaba de hacerlo, acababa de llegar Samuel. Yo estoy convencido que la guerra la ganaron por Jehová. Dice amén. Diga conmigo, la guerra la ganamos por el Señor. Pero se perdieron hombres. Hombres se perdieron. Por eso en las iglesias muchas veces cuando hay gente que toma atribuciones que no tiene que hacer, sí se gana la guerra porque hay algunos que están contentos y alegres, pero se debilita el pueblo y hay liderazgos que son exterminados. Y yo veo que cada vez que veo en iglesias y en programas y en luchas que hay de gente que no hicieron lo correcto, veo que al final Dios bendice a su pueblo, pero por causa de eso hay gente que está sufriendo y hay descontento y hay problemas, hay situaciones. Saúl tuvo que aprender que a Dios es mejor la obediencia que el sacrificio. Repito, es mejor obedecer. Hay gente en la iglesia que no quiere hacer las cosas porque no le da la gana. Escucha por si hay alguna casualidad o alguien que me está escuchando. Hay gente que no lo quiere hacer porque de su corazón no han aprendido a obedecer. Y la obediencia es mejor que el sacrificio. Pero cuando alguien te manda a hacer algo, usted no puede bermetear. Usted tiene que aprender a decir, yes sir. Mañana voy a estar entrenando a otros capellanes. En la capellanía no hay eso de que si tú puedes ir, no. Tienes que hacerlo. Ahora me mandó el apóstol algo para ir para Austin allá. Para hacer yo no tengo deseo de ir. Hasta más me dijo, pon el dinero y después yo te lo mando. Pero no sabe si yo tengo dinero, pero ya lo dijo el jefe. Y mi esposa dice, pero ¿cómo él va a hacer? Bueno, ya lo dijo y ahora tengo yo que chuparme el dedo y orar a Dios para hacerlo. Él es el jefe en calzoncillo jefe.
¿Alguien sabe eso? Pero la gente no ha aprendido a respetar órdenes. Cuando Dios dice algo, a través de hágalo, y te va a bendecir Dios cuando tú aprendas obediencia. Hoy en día la gente ha aprendido más rebeldía y rebelión que obediencia. Le estaba diciendo yo al hermano que lo que más bendice Dios es la humildad y la mansedumbre. Jesús no tenía que obedecer a nadie y obedeció. Dijo Juan el Bautista: yo no te voy a bautizar a ti, bautízame tú a mí. Y él dijo: no, te equivocaste. Conviene que yo lo haga porque así se cumplirá la escritura. Aprendió a ser manso. Alguien tiene que alabar a Dios y estar contento y humilde. Gloria a Dios. La pelea se gana en humildad. A su nombre. Levante su mano si puede conmigo y diga: yo voy a vencer teniendo el modelo de Cristo. El modelo es de Cristo. Aprenda a ser sujeto. Amén. Aprenda a ser obediente. Dios le va a bendecir. La obediencia Dios la bendice más que cualquier cosa que uno haga. ¿Alguien dice amén? Por eso si tú tienes un líder encima de ti, que seguramente lo tiene, y alguien te manda a decir algo en el trabajo, no le digas que nada. Hágalo. Punto. Si usted se pone a discutir con el jefe o con el líder o con lo que sea, ya usted perdió la batalla. Eso es un principio de liderazgo. El liderazgo obedece. A su nombre. Eso fue lo que no hizo Saúl. La victoria se la dio Jehová, porque dice que se pusieron uno contra otro, se mataron al fin en los enemigos. Diga, los enemigos se matan solos. Los enemigos se matan solos, pero la victoria estaba asegurada y solamente Saúl y su hijo tenían espada. Hay gente en la iglesia que solamente ellos dos son los que tienen la espada. Le voy a decir algo francamente. Dentro de una congregación hay 2 o 3 que leen Biblia y que oran. Los demás no lo hacen. En una congregación, aquí está Carlos, Brian y algunos que están aquí, yo creo que ustedes también. Pero te vas a dar cuenta que dentro de una congregación hay un montón de gente que ni tiene espada, ni tiene lanza, ni tiene escudo. Vienen ahí, están atemorizados y la gente está. Y hay 2 o 3 que son los únicos que tienen ese tipo de armas. Dios no quiere que hayan 2 o 3 armados. Dios quiere que haya una iglesia llena de armas de Dios. Alguien diga amén si lo cree. Dios le dice a alguien: grite si puede, diga gloria a Dios. Porque ¿cómo va a vencer usted su batalla con las armas de otro? Su batalla es personal. Alguien dice amén. La Biblia dice de que aquí todo Israel, todo el pueblo iba a salir a la batalla, pero no tenían nada, solamente. Y para afilar hasta los asadones tenían que ir a ver a los filisteos. Eso representa que dependían de otros. Hay gente que está dependiendo nada más de lo que dice YouTube o de lo que dice Facebook, pero no dependen de Dios, porque su espada no la tienen afilada. Dios le está mandando a la gente a que tenga su propia intimidad con Él. Y en su intimidad Dios te está dando una espada nueva. Alguien levante su mano. Dios te está dando un escudo nuevo. Dios te está dando un arma de guerra. Alguien dice amén a eso. Dios te dio un arma contra los enemigos de Dios. Alguien aplaude si lo cree. Dios te está llevando a otra victoria. Yo quiero que usted sepa algo, porque no quiero extenderme. La victoria del pueblo de Dios depende de lo que Dios le haya puesto en su mano. A su nombre. ¿Cuántos creen que Dios nos puso algo en nuestras manos? Dios nos puso la palabra ya. ¿Cuántos tienen la palabra? Ustedes están limpios, dijo Jesús, por la palabra que os he hablado. Ya la palabra de Dios no la dieron. Usted tiene palabra. Dice amén. ¿Cuántos tienen esa palabra de que Dios le dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? No que los demonios. Olvídese. Usted busca a Dios en oración. Clama al Señor. Si usted pecó, se arrepiente. Dios lo cubre y los demonios tienen que huir. Pedro dijo: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es decir, que el diablo no puede estar permanentemente atacando a un cristiano, a menos que el cristiano le esté abriendo la puerta. A su nombre. A su nombre. Dios te va a dar la victoria contra toda enfermedad. Alguien diga amén a eso. Pero Dios te dice: afila tu espada. Tú tienes una palabra y la palabra vence al enemigo. La adoración abre los cielos. La alabanza abre los cielos. La intercesión sostiene batalla. Pero la palabra vence al enemigo. Alguien aplaude si lo cree. Alguien que crea que Dios está venciendo por medio de la palabra. La intención de Dios es hacerlo ver que el pueblo venció únicamente porque
Dios tenía misericordia de ese pueblo. Y obviamente dice la palabra que Saúl y Jonatán, después en otra guerra, terminaron muertos. Los dos, el padre y el hijo, porque la maldición está en esto. La maldición está en que cuando no hay gente que sepa hacer que el liderazgo tenga también las armas. Usted no puede depender de un apóstol, usted no puede depender de un pastor, aunque son buenos. Usted tiene que depender de las armas que le ponen en su mano. Repito, tu oración, diga oración, tu palabra. Lea la palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, donde usted crea. Su oración al Dios del cielo, porque Dios ama a la verdad en lo íntimo. Los que oran, Dios los ama. ¿Alguien dice amén? Póngase en pie si puede. Dios le está diciendo al pueblo: yo quiero bendecirte. Quiero que tú seas prosperado. Quiero que tú seas, escuche, los milagros ocurren. Pero le voy a decir algo que usted debe saber. Mientras más Biblias tenga, menos milagros vas a necesitar. Repito, míreme que le voy a decir algo. Los milagros existen. Mientras más Biblias sepas y conozcas, menos milagros necesitas. Porque el que cree en la palabra, no le hace falta ver un milagro para creer. ¿Sabe por qué los milagros aparecían? La mayoría de las veces para que la gente creyera. El Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mientras más Biblias tengas, menos milagros necesitarás. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sabe cuándo la gente está necesitando un milagro? ¡Ay, que yo quiero! Y hoy en día nuestras oraciones son ridículas, hermano. Yo me callo la boca porque si no voy a ofender a la gente que amo. No hay ninguna otra cosa más poderosa que la palabra de Dios. Pasará el cielo y la tierra y su palabra va a permanecer. La gente, mientras más Biblia sepa y tenga en su espíritu, menos milagros necesita. Porque camina en la unción, en la gracia de la palabra. Pero cuando la gente no tiene palabra, tiene que entonces vivir por lo que ve. Si quieres vivir, aun cuando no veas, en la fe, empieza a leer la Biblia más. No vas a tener necesidad. A mí no me hace falta ver ningún milagro ya los milagros están vistos. Es más, yo camino sin ver nada. Y como yo camino en la palabra, empiezan a ocurrir cosas. Empiezan a ocurrir milagros, eso se lo puedo asegurar. De todo tipo, no solamente algunos físicos, otros espirituales. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero necesitamos la espada. Levante su mano. Necesitamos la espada. Y necesitamos, por supuesto, no quedarnos sin herreros, porque hay gente que tiene que hacer que los demás tengan también armas. ¿Alguien dice amén? Amén. Hace falta discipular a alguien. Hace falta correr con alguien una milla más. Amén. La necesidad de Dios para nosotros es que cuando tú lo conoces, escuche bien, el que habla del poder, habla de lo que Dios hace. El que empieza a hablar de su palabra, habla de lo que Dios es. Hay mucha gente que oye lo que Dios hace. Necesitamos gente que conozca al Dios que hace los milagros. Amén. Cuando yo era brujo y estaba en la brujería, yo conozco de que el brujo se llamaba Esteban. Era un haitiano con ojos azules, nada de bemba, cara fina, ojos azules. Era un chulo en Cuba. Tenía mujeres, tenía como 16 hijos, porque las mujeres venían a regalársele ahí al endemoniado. Ahora, él era un buen hombre, pero estaba endemoniado. Yo veía milagros por ese brujo. Una vez delante de esa ganga de brujería, se metió un chivo negro. Y él empezó a tirar los caracoles. El chivo a las 12 de la noche vino solo y se tiró de rodillas delante de la ganga. Yo veía cosas terribles. Yo sé que Dios hace milagros, porque si los demonios hacen milagros, Dios puede hacerlo muy fácil. ¿Alguien dice amén? Pero el que ve demonios o ve el poder, en ocasiones puede atribuir a las cosas del diablo las cosas de Dios, o viceversa. Ahora, cuando tú conoces la palabra, conoces quién es Él. Amén. Y yo quiero decirte algo: la palabra nos va a santificar, nos va a bendecir, nos va a levantar y nos va a llevar a otro nivel. Alguien aplaude fuerte, diga gloria a Dios. Si usted